No sé, yo lo voy a dejar. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la primera unidad. Esta es bastante sencilla, es una introducción, como lo dice su nombre, así que no vamos a entrar en detalles, solo les voy a dar generalidades, porque más adelante vamos a hablar, por ejemplo, en la segunda unidad se habla bastante de gonadogénesis, gametogénesis, etc. Entonces, ahorita esta es sencilla, fácil, mañana tenemos un examen corto. Todos van a sacar 100 seguramente porque es muy sencilla. Y pues la segunda sí, prepárense porque esa ya viene mera difícil. Mañana la comenzamos. Bien, entonces cualquier duda pueden levantar la mano, me interrumpen, no hay problema, con confianza. Esto prácticamente ya les habíamos hablado un poquito, que como se unieron los dos cursos, pues ahora la definición es de ambas, ¿verdad? En cuanto a lo que es embriología, pues esta es va a ser una ciencia que estudia el desarrollo de los organismos. También se le puede llamar ontogénesis, ¿verdad? Al desarrollo de un organismo individual, independientemente de su especie, se le llama ontogénesis también. Y este desarrollo va a ser a partir de la célula primitiva, que es el óvulo de la hembra, que va a ser fecundado por el espermatozoo, que es la célula que pone el macho, ¿verdad? Y esto va a ser hasta el nacimiento, porque la embriología solo estudia desde que la fecundación prácticamente hasta el nacimiento del nuevo ser. No estudia ni después, ¿verdad?, del nacimiento, aunque hay órganos, por ejemplo, la dentadura y algunos de los pulmones en sí también siguen creciendo, etcétera, y el mismo aparato reproductor después llega a la pubertad. Todos esos cambios que hay después no los va a estudiar la embriología, eso ya es post-nacimiento, ¿verdad? Entonces eso ya no. Y en el caso de la histología, pues es la que se va a encargar del estudio de las células y tejidos que van a formar los diferentes órganos de ese nuevo ser que se está formando, ¿verdad? Y sistemas más adelante en lo que va a ser fase fetal, hasta que nace el mismo, ¿verdad? Que ya nace con los órganos bien formados e incluso ya trabajando, ¿verdad? Tal vez no al 100, pero sí ya todo trabajando. Entonces, esas son las definiciones que tenemos acá. Luego, ¿en qué pueden aplicar ustedes la embriología? Porque yo me voy a dedicar más a la embriología, ¿verdad? Luego van a ver con la doctora Chavarría más que todo la histología. Entonces, ¿en qué se puede aplicar? Aunque aquí es para ambas algunas materias. ¿Para qué nos va a servir? Para patología, por ejemplo, ¿verdad? En patología, tanto la histología como la embriología son de suma importancia, ¿verdad? Es más, la embriología es prerequisito de la histopatía, ¿verdad? Y algunas se ven juntas. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si ustedes saben cómo es algo normal, algo sano, pueden saber que no está bien y que está patológico cuando no lo está, cuando no está sano, cuando no está normal, ¿verdad? Es el caso de malformaciones, por ejemplo, que veíamos antes, ahora ya no, pero en el caso de cuando se forma un embrión feto, durante el periodo de su formación, hay muchos factores externos e internos de la madre que podrían afectarlo y producir malformaciones. Entonces, en patología se estudiaban antes las malformaciones también, ¿verdad? La reproducción, eso es prácticamente el hermanito mayor de la embriología, ¿verdad? O sea que yo siempre he dicho que la embriología debiera estar en semestres más cercanos a lo que es la reproducción, porque aquí que lleguen ustedes a reproducción quizás ya se les olvida un poco, pero guarden sus copias, porque yo les doy incluso cosas que les van a servir para reproducción, como por ejemplo todos los tips de palpación y todo,
Eso no lo vemos porque no nos da tiempo, pero yo les doy documentos que para un futuro les van a servir, ¿verdad? Entonces, prácticamente para reproducción es bien importante la embriología. ¿Por qué? Porque también abarca lo que es reproducción, pues viene todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que vamos a ver, lo que son gametogénesis, gonadogénesis, ¿verdad? Y aparte de eso, la fecundación, cómo se lleva a cabo, qué es lo que mantiene eso, etcétera, ¿verdad? Todo eso es reproducción. Y se mira también lo que está ginecología y obstetricia en reproducción, que estas son dos ramas de la reproducción muy importantes que tienen que ver obviamente con todo lo que es, por ejemplo, la obstetricia, mira todo lo que es el embarazo o la gestación, ¿verdad? En el caso de nosotros, y parto y puerperio, ¿verdad? Entonces, es parte de todo lo que es el embarazo o gestación. Y la ginecología, pues es el cuidado del aparato reproductor femenino e incluso de su glándula mamaria. Pasen adelante. Entonces, esas dos ramas de la reproducción también están íntimamente unidas a lo que es la embriología, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos otras ramas de que ustedes se pueden dedicar a eso. Es muy amplio, ¿verdad? Reproducción, embriología, todo es muy amplio. Por ejemplo, trasplante de embriones, que en un tiempo aquí se oía eso muy raro, muy lejano, pues ya se da, ¿verdad? Ahora, la disección de los mismos, eso es algo como la autora les había dicho al primer día, pues yo tuve la oportunidad de estar en Alemania, estudié un año y pues no solo estudié embriología y histología, sino que de hecho yo me iba también para lo que era la reproducción, ¿verdad? Entonces tenía mi amiga brasileña, esto es un paréntesis, que ella estaba, mi amiga brasileña trabajaba en trasplante de embriones y disección de los mismos, entonces yo tuve la oportunidad de ver allá un poquito, pues porque me iba con ella, cómo diseccionaban los embriones, porque esto se hace cuando son embriones de alta calidad y que queremos, por ejemplo, sacar dos, ¿verdad?, de una sola célula. Entonces tendríamos dos excelentes, ¿verdad? Esto se hace con un estereóscopo, se pone, no es ni tampoco tan difícil, en una caja de Petri, un líquido especial para ver ahí el óvulo, ¿verdad? Se clasifican primero los óvulos, los que son mejores, y luego pues ya se pone a calentar un, ¿cómo se llama esto? Vidrio, se jala sin vidrio para dejar una puntita bien delgada y con eso ustedes están viendo en el estereóscopo y logran manipular y diseccionar, bueno, con un aparato, ¿verdad?, que tiene ese cuchillo, por así decirle. Entonces, ya obtienen dos y de uno, o sea, como hay unos que no están buenos, ¿verdad? No están muy buenos porque en el trasplante de embriones ustedes van a hacer superovular a la hembra. Esto tal vez ya mucho, pero lo que quiero decir es que cuando diseccionan dos, uno se queda con su membrana pelúcida y a otro le ponemos un óvulo que no estaba bueno. Entonces ya tienen dos. Pero bueno, esto también es parte de la embriología. La clonación, tan hablado de eso, ¿verdad? Que si es bueno o no es bueno, que si se va a hacer en humano, no se va a hacer, etcétera. Todo eso que hemos oído, pues también es parte pues en eso se puede aplicar también. Anatomía, no digamos, eso es también como que de la mano, pues porque anatomía es donde están los órganos y todo, pues nosotros vemos cómo se forman, ¿verdad? Fisiología, cómo funcionan, también de la mano. Y medicina general, lo que les decía, lo que es genética, que ustedes ya hasta están más expertos que yo porque la acaban de llevar, y lo que es malformaciones, ¿verdad? Entonces todo, si ven, es bien amplia y quizás hay más, pero yo les puse aquí las más importantes, ¿verdad? Entonces, no me van a decir, es que yo para qué quiero estudiar embriología, qué aburrido. Eso, ¿para qué acuérdense de esta clase? Y digan, no, me va a servir. Probablemente les va a servir.
Y la clonación, pues que tanto se ha hablado, solo les puse aquí un trocito, que es prácticamente sacar dos células, ¿verdad? Pero por una forma no sexual, ¿verdad? Son células, moléculas u organismos idénticos, ¿verdad? Se sacan por el ADN, ¿verdad? Es una copia en cuanto a la genética y se necesita la secuencia del ADN. Para eso solamente para que sepan más o menos qué es. Bueno, y ahorita vamos a entrar ya de lleno a la introducción. Y prácticamente los organismos durante su formación y desarrollo van a tener cambios progresivos. Y esos cambios se van a dar muy rápidamente en lo que es la etapa embrionaria. O sea, la segunda etapa. La segunda etapa, ya lo van a ver, ahorita vamos a ver cómo se divide. Y son muy rápidos, por eso es que en el ser humano, por ejemplo, la etapa embrionaria dura 2 meses, o sea, 8 semanas, y por eso es que en el ser humano y en todos los animales igual, pero les digo el ser humano porque tal vez el que más conocemos a la larga. Entonces allí es cuando está más delicada la hembra que está gestante. Hay que tenemos que tener más cuidado, ¿verdad? Cualquier golpe, o digamos en los animales que se golpeen, o sea, nosotros palpamos y rompemos por casualidad porque no sabemos que está preñada en el cuerpo glúteos, hay un aborto, etc. Entonces, y ahí es cuando más, si ustedes dan, por ejemplo, medicamentos porque no saben que está gestante, se van a tener malformaciones o abortos. Entonces es muy importante que lo sepan. Quistos, tejidos y lobos mercado, ya lo habíamos visto, y embriología es literalmente el estudio de los embriones, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para el estudio, para poder facilitar, algunos autores dividen a la embriología en 3 fases, ¿verdad? La primera, que sería, que hemos visto que desde que es la fecundación, pues al óvulo con el esperma, la primera etapa abarca la blastogénesis, como su nombre lo dice, hasta la etapa de blástula. La embrionaria y la fetal. Vamos a ver cada una. La blastogénesis entonces abarca desde la fecundación del óvulo por medio del espermatozoo, ¿verdad? Hasta que se forman las 2 primeras capas germinales, que serían el ectodermo y el endodermo. Ahorita empieza ya un poquito los nombres que tal vez no han escuchado. Y llega en la fase de segmentación, que ahorita vamos a ver después, hasta lo que es blástula. Ahora se forma la blástula en la etapa de blasto. Siempre génesis quiere decir formación. Formación de blástula. ¿Sí? Más fácil. En esta etapa va a variar un poco dependiendo de la especie, pero generalmente pueden decir en resumen, las primeras 2 semanas, ¿verdad? Con más o menos algunos días. El único que pues tiene un poquito más son los perros, que es 16 días, pero de ahí se fijan nosotros humanos, comunicos y bovinos, 14 días, cerdos 9, gatos 12 y ovejas 10. Esos son ejemplos, ¿no? Pero así en general, para que tengan la idea, son 2 semanas, más o menos. Pues nos vamos a revisar. Entonces, en la blástula, aquí aprovecho de enseñárselo y después también. La blástula va a estar formada por 2 capas, que sería ectodermo, endodermo, de células germinativas. Fíjense que de aquí, de esto que se va a llamar embrioblasto, se llama embrioblasto, es una masa celular interna. De aquí se forma el embrión, más otra capa que se forma durante la gástrula, que ahorita vamos a ver. De ahí se forman todos los órganos y nos formamos todo como nosotros. Y aparte tenemos en la blástula otra estructura que rodea
de células que se llama trofoblasto. Este es el encargado de formar la placenta, porque para alimentar ese embrión se necesita la placenta, ¿verdad? Y un espacio que se llama blastocele, que es donde van a crecer los órganos, ¿verdad? Prácticamente. Pero ahorita vamos a ver eso. Bien, la etapa embrionaria es la siguiente. Esa va a comenzar con la formación y aparición de la línea primitiva. Yo les voy a explicar despacito después qué es la línea primitiva. Aquí está la línea primitiva, el nódulo primitivo o de Jensen también se le llama. Aquí hay unas estructuras que se llaman somitas y todo esto de acá es lo que va a ser la cabeza. Aquí va a estar el sistema nervioso. Y acá es algo muy importante, que en la etapa embrionaria se va a formar la tercera parte, el mesodermo. Fíjense pues, ecto afuera, endo adentro, meso en medio, ¿sí? Es fácil. Ectodermo, mesodermo en medio y endodermo adentro. Y así, de acuerdo a eso, se van a formar los órganos, ahí van a ver, más o menos. Entonces, se forma el mesodermo y se forman también los órganos primitivos y el esbozo de todos los órganos. Esbozo. ¿Qué es un esbozo? Más o menos. ¿Y qué es un boceto? ¿O quién dijo? Eso, el diseño. Ajá. Prácticamente es el diseño, como dice su compañero, de los órganos, ¿verdad? Pero no están todavía formados ni desarrollados. Es solo como que lo que va a estar ahí, pero aún no, ¿verdad? Aún no están desarrollados, pero ahí van a estar. Entonces esto abarca lo que es gastrulación, organogénesis o formación de órganos y crecimiento embrionario. Esas tres etapas o tres situaciones abarca lo que es la etapa embrionaria. Esta etapa embrionaria también tiene diferentes periodos de acuerdo a la especie. En los humanos es de 2 meses, 8 semanas. Equinos y bovinos un poquito menos, 6 semanas. Si se fijan, estas especies son de más larga gestación. Entonces, por eso también tienen más largo su periodo embrionario y más largo el fetal. Los cerdos también la van a tener menos, como 4 a 5, ovejas 5 y perros y gatos 4. Porque los perros y gatos, recuerden, su periodo de gestación es más o menos de 2 meses, de 60 días, ¿verdad? 2 meses, 60, 62. Entonces, no pueden tener una etapa muy larga, ¿verdad?, de embrionaria, porque ya no habría nada para la fetal, ¿verdad? Porque la tercera es la fetal, que es donde ese esbozo de órganos se empieza ya a terminar de formar. Las células ya adquieren su función, etc. Entonces en la fetal es la más larga prácticamente en las especies de gestación larga. Aquí tenemos la etapa embrionaria, entonces aquí se forma el mesodermo, esto que está acá. Ya estaba el ectodermo y el endodermo, ¿sí? Y se forma el mesodermo. Esa es la línea primitiva, también este es corte de un embrión de pollo. Y acá tenemos toda la línea primitiva. Aquí en esta parte de acá está el ectodermo y abajo el endodermo y en medio el mesodermo. Poco a poco vamos a ir viendo más profundamente todo eso. Y en la histoembryo 2 ya se mira mucho más. Por ejemplo, el sistema nervioso se mira ahí más profundo todavía. Bueno, y la etapa fetal, esta es sencilla porque abarca desde que termina la embrionaria hasta el nacimiento del nuevo ser, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué sucede? Hay diferenciación de la mayoría de órganos que les estaba diciendo. Ya se diferencian como hígado, como corazón, como pulmón, y las células adquieren sus funciones, o sea, la fisiología que van a tener ya de un adulto.
bueno, perdón, aquí les voy a regresar. Aquí, por ejemplo, tienen en azul, en celestito, todo lo que es el ectodermo. Tienen lo que es el mesodermo en color como rojo y en amarillo el endodermo. Ahí están las tres capas ya, ¿verdad? Y cada una pues va a formar diferentes estructuras que ahorita lo vamos a ver también en una táctica, pero digamos el ectodermo, yo les digo que piensen siempre en lo de más afuera, que sería el sistema nervioso, ¿verdad? Como sería que está aquí en el cráneo, la piel, ¿verdad? La epidermis, glándulas como sudoríparas, etcétera, todo eso que está más hacia afuera está formado del ectodermo. Y del mesodermo lo que está en medio, por ejemplo, músculos, huesos, ¿verdad? Todo eso va a estar en medio. Y lo que está adentro, como aparato digestivo, hígado, ¿verdad? Páncreas, todo eso que está más adentro de uno, se forma del endodermo. Acá. Eso vamos a ver poco a poco. Bueno, vamos a ver un poquito así ya como separado, ¿verdad? Cada fase. Y entonces, ontogénesis les decía yo que es el desarrollo, formación y desarrollo individual, ¿verdad? De un organismo y que no, independientemente de la especie, o sea, cómo se va a formar y cómo se va a desarrollar. Y para que eso suceda debe haber varias fases, ¿verdad? Que ya hemos visto. Lo primero es formación de gametos, gametogénesis. ¿Y dónde se van a formar? En las gónadas, que fue lo que vimos en el laboratorio, vamos a ver mañana con el otro grupo, porque lo primero en la formación va a ser que se van a ir formando las gónadas, ¿verdad? Para poder después, al llegar a la pubertad, ya formar los gametos, ¿sí? Entonces, cuando ya forman gametos, entonces se da la fase de gametogénesis o formación de gametos. Luego que ya están formados los gametos, que viene la fecundación, ¿verdad? Del esperma al óvulo. Luego de eso empiezan a dividirse, se da la fase de segmentación, se empieza a dividir, ¿verdad? 2 células, 4, 8, 16 y así. Luego que ya se dio la segmentación, hasta aquí es blastogénesis, miren. Estas dos fases, más esto, blastogénesis. Luego viene la gastrulación, esa ya es la etapa de embrión o embrional. La gastrulación, aquí ya se forma la tercera capa, mesodermo, y el esbozo de todos los órganos. También se da la formación de órganos, luego el periodo de crecimiento embrionario y diferenciación histológica. Esas son las fases que van a dar origen a un nuevo ser, ¿no? Veamos un poquito cada una. Gametogénesis, formación de gametos. Esto ya lo vieron ustedes. Los gametos se forman de una forma rápida de proliferación celular por medio de la mitosis. Así comienza, pero después se produce la meiosis, ¿verdad? Si no se recuerdan, tal vez pueden repasarlo, ¿verdad? La meiosis, porque vamos a hablar un poquito de ella también. Bueno, entonces se forman los óvulos y los espermas. Este es el espermatozoo. Recuerden, ustedes ya lo conocen bien, que ya lo vieron. Y este es el óvulo. Aquí estaría el óvulo rodeado por la zona pelúcida que les estaba mencionando. Esto es su membrana vitelina, espacio vitelino, y la corona radiada o radiante que aquí todavía aparece. Entonces, los óvulos se van a formar a partir de las ovorias en los ovarios, que ayer vimos eso, que primero hay una gónada indiferenciada y luego hay una gónada femenina. Entonces ya se forman las ovonias y en los testículos se van a formar las espermatogonias, ¿verdad? Y esas dos células son las que dan origen al óvulo en la hembra y al esperma en el macho. Esta gametogénesis también se le puede llamar progénesis, o sea, antes de la formación. Y eso es lo que tienen en una tablita que vamos a ver ahorita al final.
La fecundación no es más que la unión del espermatozoo con el óvulo, ¿verdad? Dando inicio a la vida de un nuevo ser. Aquí pueden ver el núcleo, ¿verdad? Está todavía en la segunda metafase. Y de la meiosis, por eso les digo que repasen un poquito. Y entonces, por medio de divisiones van a dar lugar a la siguiente fase, que es la segmentación. Cuando se une el esperma con el óvulo, las dos células que les decía, después de eso empiezan ya a segmentarse, a producir más células, ¿verdad? Y se va a dar la segmentación. Y durante esa segmentación tenemos también fases. La primera fase es la mórula, ¿verdad? Se dividen y se dividen y se dividen las células y forman una estructura redonda con varias células de 12 a 16 blastómeros, o sea, las células que están acá son blastómeros, se les llama. Y estas entonces es la mórula. La mórula, entonces, es una masa esférica formada de células redondas llamadas blastómeros, 12 a 16, y rodeados por su zona pelúcida todavía así, ¿no? Es la zona pelúcida. Esa es la fase. La primera fase de la segmentación es la mórula. La segunda es la blástula. Y esta blástula se va a dar cuando la mórula penetra al útero y el líquido uterino la invade a la mórula y se manda a las células que estaban aquí, las manda hacia un polo, ¿sí? Y las junta en un polo dejando este espacio, ¿verdad? Entonces se forma el embrioblasto, estos son los blastómeros de la mórula inicialmente, pero como aquí entró el líquido uterino, las desplaza hacia un polo y se forma el polo embrionario, ¿sí? O embrioblasto, es lo mismo. Entonces aquí se va a formar el futuro embrión. Y acá tenemos el ectodermo y el endodermo, ¿sí? Lo que les mencionaba, el trofoblasto, que son las células que rodean acá a la blástula y que va a servir para formar la placenta a un futuro. Y luego el blastocele, que es el espacio, ¿verdad?, que está dentro de la blástula y se forma por el desplazamiento de las células de la mórula que estaban acá, ¿sí? Y aquí va a haber líquido uterino. Entonces aquí está el espacio, el blastocele, trofoblasto y embrioblasto. Luego seguimos con la segmentación, siempre la gastrulación. La gastrulación ya pertenece a la etapa embrionaria. Y aquí se va a formar la tercera capa del embrión, o sea, el mesodermo, ¿verdad? Esto es muy importante. Acá se forma el mesodermo. Y esta fase se caracteriza, dijimos, por movimientos pronunciados, ¿verdad? Aquí entonces ya tenemos las tres capas que van a dar origen a todos los órganos del nuevo ser que se está formando. Y estos son rudimentos de esos órganos, ¿verdad? Rudimentos, o sea, está rudimentario. Seguimos entonces, la siguiente fase de la ontogénesis es la organogénesis, o sea, formación de órganos, ¿sí? Y es una masa de células de las tres, y las masas que formaron acá, se forman células de estas tres capas terminales que estaban acá, el ecto, el meso y el endodermo. Forman masitas de células que van a ser las que van a dar origen a los diferentes órganos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver el hígado, el corazón, ¿verdad? Todavía no, el corazón no tiene forma de corazón, primero es como un tubo, pero ya están ahí las células que le van a dar origen, ¿verdad? Eso se refiere. Entonces, en esta etapa a eso se refiere, ¿verdad? Que ya están las células organizadas en los lugares
donde van a dar origen a los diferentes órganos. Entonces, así por ejemplo, es decir, del ectodermo se va a formar el sistema nervioso, todo esto de acá, el cerebro, todo esto, ¿verdad? Se forma parte del ojo, el cristalino, se forma la piel y derivados, uñas, glándulas sudoríparas, glándula mamaria, ¿verdad? También van a formar el epitelio de revestimiento de las cavidades y porciones terminales de todos los orificios del aparato digestivo, genital y rectal. Entonces, ahí afuera va a estar recubriendo todos esos orificios, ¿verdad? Eso es el ectodermo. El mesodermo forma, como les mencioné, el esqueleto interno, músculos, el sistema vascular, o sea, todo el corazón, todas las arterias, venas, etcétera. Todo eso se forma de ahí. Y también se forman los órganos sexuales, muy importante, ¿verdad? Y del endodermo, o sea, hacia adentro, va a formar todo lo que es el revestimiento del tubo digestivo, que sería todo esto que ven aquí en amarillo, ¿verdad? Y glándulas que derivan de él, como el hígado, aquí el páncreas, ¿verdad? También el aparato respiratorio se origina de ahí, del endodermo, el oído, también todo lo que es vejiga urinaria, uretra, etc. Se forman varias estructuras que están más internas. Bueno, y el periodo de crecimiento, esta es la otra última fase, digamos, de la ontogénesis. El periodo de crecimiento y diferenciación histológica, ¿verdad? Aquí es cuando ya los órganos empiezan a crecer, ¿verdad? Entonces aumentan de tamaño, su volumen, formando lo que van a ser los diferentes órganos, ¿verdad? Cada célula de los órganos rudimentarios ya adquieren su forma que van a tener finalmente y también adquieren la posibilidad ya de sus funciones, ¿verdad? Tienen sus propiedades físico-químicas y, por ejemplo, aquí ven como ya el hígado ya se está desarrollando. Aquí también se está formando lo que va a ser el aparato urinario. Y aquí de esta llenita que ven acá se forman los pulmones. Y todo esto que está aquí va a formar lo que es el tiroides, el timo, todo eso lo van a ver en la otra. Aquí la cloaca, o sea, la parte final del aparato digestivo. Y aquí sería la boca. Bueno, vamos a seguir. Y la etapa embrionaria, veamos aquí, es desde que termina la etapa, embrión o etapa embrionaria, se llama así desde que aparecen los esbozos de los órganos primitivos. No estoy actuando. Y la etapa fetal, esa es cuando ya los órganos se diferencian, ¿verdad? Ahí ya se diferencian, adquieren toda su forma y fisiología y todo como van a estar. Aquí pueden ver ya un feto, aquí está el cordón umbilical, que es el que lo alimenta, que va a ir a dar a la placenta, ¿verdad? Aquí hay otro. Y luego venimos por el periodo postnatal que yo les mencionaba, que ese sí ya no lo estudian la embriología o neonatal, pero se la menciono y se lo hago énfasis que la embriología ya no estudia, ¿verdad? Aquí siempre hay cambios, pero ya no lo estudia la embriología. A medida que va pasando el tiempo se le va llamando de diferentes formas. A cada etapa, por ejemplo, el niño en el ser humano, entonces no sé qué, cachorro en los carnívoros, lechón en los cerdos, ternero, bovinos, potrillo en equinos, etc. Llega a la etapa prepuber y luego a la etapa puber, que es la que nos interesa mucho para la reproducción, ¿verdad? Ahí se alcanza la madurez sexual. Eso es bien importante. Sin embargo,
aquí aprovecho de hacer un paréntesis, no se recomienda que nomás llegando a la etapa de la pubertad, en los animales se vayan a cruzar, ¿verdad? Eso ya es de zootecnia. Hay unas tablas de zootécnica donde más o menos dicen la edad que se recomienda para que se lleve a cabo ya el apareamiento, ¿verdad? La reproducción. Porque muy al inicio de la pubertad no es bueno, ¿verdad? Porque todavía no está bien desarrollado corporalmente, pues la hembra no está bien desarrollada, ¿verdad? Eso no se recomienda. Luego de adulto ya está apto para reproducirse, viejo y senil, ¿verdad? En los animales, pues los que son de producción, no vamos a ver un animal senil. Los que son mascotas, sí, ¿verdad? Ya los vemos todo cómo empiezan a deteriorarse, ¿verdad? Pero en lo que es un bovino, una gallina, por ejemplo, que la sacan y todo, no, generalmente no se ve. Y esta tablita es como para hacerles un resumen de todo lo que yo les platiqué. Aquí se las explico porque solo así pues no la iban a entender. Pero ya después de que todo lo que hablamos, creo que ya lo van a entender más, porque aquí está resumido como en una tabla. Entonces, veamos. Lo principal es que la embriología abarca desde la gametogénesis o progénesis, que es lo mismo, hasta periodo perinatal, ¿verdad? Hasta que nace. De ahí ya no. Periodo postnatal no. ¿Verdad? ¿Y qué hay durante la embriología? Pues está el periodo prenatal y la progénesis, ¿sí? Progénesis, periodo prenatal. Tenemos durante este periodo de la embriología vamos a tener la gametogénesis, ¿verdad? Luego vendría la fecundación, el desarrollo primitivo que se da durante la blastogénesis, parte de él. Luego la etapa embrionaria, que se da siempre un poquito de desarrollo primitivo y empiezan los órganos también a desarrollarse, ¿sí? Y la etapa fetal, que abarca la diferenciación y crecimiento ya de los órganos, ¿verdad? Y es la etapa más larga prácticamente de todo el desarrollo de un ser, ¿verdad? Y entonces eso es como para resumirles ahí en la tabla todo lo que estuvimos platicando. No sé si tienen alguna duda. Está claro hoy. Mañana pasado, no, la otra semana van a haber muchas dudas. Entonces estamos para mañana, a primera, o sea, a las 8 es el corte. ¿Sí? Ahí tienen puntuales 8:05 los jugadores. Bueno. Estamos pues.